Bueno, ahora sí, acabamos de llegar después del loop. Si no vieron el video del loop, el anterior, vayan a verlo. Y estamos esperando para tomarnos el bus nocturno, tomando unos mates. Mate prestado de Emi y de Fer. De Emi y de Fer. Les estamos tomando toda la yerba. Mirá la cara. Seco de yerba, no me queda nada. No me queda nada. Mamá, mandame yerba. Y bueno, ¿qué va a hacer Emi? A la madre de Emi que le mande yerba, porque se la tomamos todos nosotros. No, pero estamos súper contentos porque en la rentadora de moto nos dejaron bañarnos. Gratis. Mira, les voy a mostrar dónde estamos. Esta es la rentadora de motos. Ahí están tomando mate. Acá están los vagos. Y acá podemos dejar las cosas. Que en verdad cuando nos fuimos a hacer el loop, estas mochilas, las grandes, las dejamos adentro. Y por acá nos dejan calentar agua para el mate. Y acá arriba te podés ir a bañar. Les voy a mostrar. No estoy segura de qué es esto. Si es un alojamiento o qué. Pero acá hay una ducha. Que ahora está Fer bañándose. Pero acá hay otra, a ver si se las puedo mostrar. Si no hay nadie. Acá está la otra. Esta es más chiquita. Pero es gratis. ¿Dónde está la ducha acá? Acá. No, la verdad para dejarnos bañar gratis es un espectáculo. La otra es más grande igual, la que ya nos bañamos. Y por acá tenemos unas vistas. Ay, es como un hostel, miren. A ver si no hay nadie. Re desubicada yo. Claro, es un hostel, por eso están los baños estos. Ahora vamos a hacer tiempo y a comer algo hasta que nos levante el bus. Esta es la parte donde dejamos las mochilas, miren. Que se entra por allá atrás, hay otra entrada. Y ahí las dejamos 4 días. Pero está como abierta al público. Pero acá no pasa nada. Malena. ¿Eh? ¿Vamos a verlo abajo o arriba? Este está malena, mal. ¿Abajo decís? Sí, mejor. ¿Por? Porque arriba no me la luz que hay, amor. Ah, bueno. Esto lo que tiene es que tiene las camas. Tiene las camas como muy finas, muy cortas. Martín no entra arrollado. Y el Emi también entra arrollado. A ver. Entra como muy justito. Ah, claro, no entra. Y acá atrás hay como una mega archi cama de 500 plazas. Pero estaba contenta porque en el que habíamos viajado en Camboya estaba buenísimo. Tenía cortinas y estaba re cómodo, pero este no. Ah, bueno, nos esperan varias horitas acá. Así que a meterle actitud, a meterle onda. Emi, se nota que entras bárbaro, ¿eh? Sí, estoy todo tirado, la comodidad total. Estás retirado, se nota. Para algo sirve ser petizo. La comodidad es absoluta. Obvio. A eso les pasa a ustedes los altos. Y a Flavio. Hasta mañana. Ok. Bueno, hoy ya es nuestro primer día. Llegamos en el bus de mañana. El bus no saben lo que fue una tortura. No fue un placer, fue una tortura. Era para una persona que medía 1,50, 1,60. Se movía mucho, estaba hecho pedazo. Y bueno, ahora salimos a caminar un rato. Buscando un cajero para sacar un poco de efectivo y caminando. Vienen con
con el pedazo de puerta que nos encontramos. El monumento de Patuxay. Y bueno, ahora por lo que vamos viendo también, es una ciudad que no hay mucha gente, poco auto, poca moto. Está súper tranqui esta capital, está muy buena. No se siente capital, se siente más un pueblo, como un pueblo grande. Y bueno, la verdad también que no hay tanto tuk-tuk como en otros lados. No están todo el tiempo queriendo vender cosas. Se ve muy tranquilo el lado. La verdad es un país que nos está encantando, como ya dijimos, y nos sorprendió muchísimo. No esperábamos tanto del lado. Bueno, acá en la puerta del templo, miren todas las ofrendas que hay para comprar. Casitas. Acá los típicos con las flores rojas. Eso para dar a los monjes. Son como unos packs que le dan a los monjes. Miren el pedazo de templo que me encontré acá. Qué cosa más divina, por Dios. Este debe ser uno de los más lindos que hemos encontrado acá en Laos. Está bien en la capital. Qué divino templo, por Dios. El nivel de detalle que tiene todo esto, ¿no? Hasta la reja tiene un nivel de detalle impresionante. Qué divino, por Dios. Bueno, y vieron ahí súper raro cómo el monje tenía un hilo que iba de la moto hacia él y otro que iba hacia la muchacha. Se ve que era la dueña de la moto, que se ve que compró la moto y vino a que le den la bendición a la moto. Súper extraño, nunca había visto. Todo esto religioso acá está muy bueno, la gente está como muy comprometida acá. Y miren, como en todos los templos, los zapatos afuera, la gente entra descalza. Vamos a ver si podemos entrar por la punta. No quiero entrar filmando por acá porque está todo el mundo rezando ahí y no quiero ser muy invasivo. Voy a ver si puedo entrar por la parte de adelante, que está todo el mundo de espalda. Por lo menos no me ven. Bueno, miren los tallados de la puerta, lo que son. Los monjes ahí. Miren el techo. Bueno, ahora voy a entrar a filmar, pero no voy a hablar, por respeto nomás. Y les voy a mostrar cómo es por adentro. La verdad que estos lugares hay una paz que no les puedo transmitir. Es como que se siente que es un sitio de oración, de pedido. Entra la gente con ofrendas y entra a pedir, rezan con el monje. La verdad es un lugar muy espiritual. Está súper lindo, súper recomendable que vengan a estos lugares. Y no de pasada, sino mirando todo y tomando conciencia de cómo es todo por adentro. La verdad, re vale la pena venir. No solo venir a sacar fotos y a filmar, sino también, como les decía, mirar y estar un rato tranquilo, observando. Es un ambiente muy pacífico. Y bueno, ahora voy a recorrer otro templo, que vayan por acá, están todos medio cerquitas. Tengo uno acá a 2 cuadritas, que ahora les voy a mostrar. Bueno, ahora me están viendo solo porque Julieta está durmiendo en el hotel. Llegó muerta después del día de bus y salí yo solo a caminar tranquilo. Llegué, me pegué un bañito, comí algo y salí a caminar. No, es un clima muy agradable, muy lindo. Deben haber 30 grados, 31, capaz 32, pero está muy agradable, no está húmedo. Hoy llegamos y nos bajamos en la terminal de buses que queda como a 10 kilómetros del centro. Sin saberlo, porque no hay mucha información de lo que viene a ser el transporte acá en Laos, en internet no hay mucha información. Tomamos vendría a ser un tuk-tuk o una camioneta con sillas que nos salió 130.000 kips, que son $6.50 más o menos, entre 4 personas. Luego íbamos con él y vimos un tuk-tuk pasar. Son como eso, pero más chiquitos, son los tuk-tuk que hay en todos lados. Y miramos y tenían su aplicación. Entré a la aplicación y para los 4 nos salía 45.000. Lo que es no saber.
Bueno, ahora ya sabemos, ya bajamos la aplicación. Igual tampoco no es que vayamos a tomar mucho tuk-tuk porque nos movemos caminando. Pero si tenemos que ir a la terminal cargados o algo, para hacer 10 kilómetros por $2 los 4, está espectacular. Bueno, acá nos encontramos con la Bella Durmiente. No, miren lo que es este Buda de grande, por Dios. Pero es gigante. Bueno, lo que también hemos visto mucho acá son autos de una gama bastante altita. Miren este acá en el medio de una calle acá cualquiera. Qué linda gomita. Hemos visto muchos autos de gama alta, ¿sí? No sé, súper raro. En Camboya también se veían, pero acá en Laos es como que se ve más auto, más camioneta. No se ve tanta pobreza como en Camboya, si bien hay, claro, pero no se ve tanta pobreza. No hay mucha gente mangueando, ni pidiendo, ni ves mucha gente en la calle. No sé, la verdad me sorprendió. Pensé que iba a ser más pobre que en Camboya y se siente mucha paz acá, mucha seguridad. Y miren lo que es la casita del presidente. Qué chiquita. Miren lo que es esto, qué divino. No sé si vivir acá, pero se ve como que no hay nadie, ¿eh? Bueno, ahora sí, estamos en el templo de Wat Sisaket. Es supuestamente el templo más antiguo de acá de Vientiane. Está lleno de monjes. Es un templo budista en el cual hay muchas estatuas de los budas, que ahora les voy a mostrar. Pero tiene una arquitectura muy única, muy linda. Qué hermoso jardín, por Dios. Y todo esto es cuidado y restaurado todo por monjes. Son los que están trabajando aquí. Miren estas mesitas de acá, qué cosa más linda. Miren las puertas, como siempre, talladitas, con su marco. Es hermoso. En la puerta, esta es lo que es esta madera, por Dios. Bueno, si hay una cosa por la que es famosa este templo, es por la cantidad de estatuas que tiene budistas. Miren lo que es esto. Miren qué cosa más divina. Acá grandes. Ahí chiquititas en la pared. Y esto es todo alrededor. Todo alrededor. El templo, todo estatuas. Miren la arquitectura del templo principal. Hay muchísimos budas. No sé cuántos hay, pero deben haber cientos, capaz que hasta 1000. Hay muchos. Mismo en la pared, hay chiquitos. Día en Vientiane y estamos yendo a un centro de rehabilitación que ahora les contamos más, pero estamos caminando por la capital y estábamos hablando que no parece la capital de un país. Parece un pueblo. Parece un pueblo porque es súper tranquila, no hay mucha gente. Y estaba leyendo, buscando a ver cuánta población tenía la capital de acá, Vientiane, y vi que tenían menos de 1 millón de personas. O sea, Laos en total tiene 7,5 millones de personas más o menos. Y la capital tiene 800.000. 800 y vi otra página que decía 950.000. O sea, menos de 1 millón de personas. Para ser una capital no es nada realmente. Una capital acá en Asia, ¿no? Sí. Que están todas así. Sí, es que dicen que es la capital tipo menos poblada. Pero está súper tranquilo. Bueno, ahora justo estábamos en una calle, esto es lo más transitado que hemos visto hasta el momento. Pero no hay mucha gente, no hay muchos autos. No. Y bueno, de día no ves a nadie, como les dije ayer, de día no ves a nadie. De noche... Y bueno, ahora estamos yendo a un lugar muy importante, así que ahora cuando lleguemos les contamos más. Y estamos en Kope. Kope es un centro de rehabilitación para personas que perdieron sus extremidades por detonaciones de bombas. ¿Qué pasa?
Laos es el país más bombardeado del mundo per cápita, sin siquiera estar involucrado en una guerra. Laos es el país que fue más bombardeado en la historia. Acá en Laos se tiraron más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Imagínense. A grandes rasgos la historia es un poco así. Laos en realidad es un país era un país neutral, no estaba involucrado en ninguna guerra. Pero durante la guerra de Vietnam, del 63, 64, entre el 60 y el 70, les dejo la fecha acá abajo, Estados Unidos bombardeó Laos con la intención de evitar que llegaran los suministros a Vietnam por la famosa ruta de Ho Chi Minh. Entonces Estados Unidos empezó a bombardear, tiraron bombas de racimos, pero estoy hablando de que, para que hagan la comparativa, era como una bomba cada 8 minutos durante 24 horas del día, durante 9 años. Sí, impresionante. Fue increíble, fue muchísima la gente que falleció, fue muchísima la gente que perdió muchas extremidades. Y es una tragedia porque hasta el día de hoy esto sigue matando gente, sobre todo la gente que trabaja en el campo, los agricultores. Hay mucha gente que trabaja con mucho miedo porque no saben cuándo les va a explotar una, cuándo van a pisar una. Se estima que como 288 millones de bombas todavía sin explotar. Son realmente muchísimas. Pasa mucho con niños también que están jugando y de repente les explota una bomba. Hay muchos casos de personas y de niños que les faltan los brazos, sí, que o están agarrando algo de la tierra, ¡pum! Sí. Incluso hay muchas organizaciones que ayudan a buscar las bombas que quedaron, pero es que son muchísimas. Y hasta el día de hoy la gente de Laos vive con muchísimo miedo, sí, sobre todo en la parte de los campos, que es donde está el peligro. Yo no sé cómo será el tema de las bombas, si pasado el tiempo capaz que se humedece algo y capaz que no funciona más, no sé. Pero que siguen explotando alguna que otra, siguen explotando. Sí, yo había leído que un campesino había dicho que él estaba trabajando en la agricultura y vio una que tiene el tamaño de una pelotita de tenis, de una de las bombas de racimo, que son las peores porque son como que se abren, no sé bien cómo es la función, pero son muy peligrosas. Sí, actualmente están prohibidas, las bombas de racimo no se pueden usar, están súper prohibidas a nivel mundial. Sí. Pero cuando empieza la guerra empiezan a tirar cualquier cosa. Y bueno, y este campesino encontró una y fue como que la encontró ahí trabajando, o sea, estuvo a punto de pisarla. Pero sí, es muy grave, es muy triste y bueno, COPE muestra un poco de lo que son todas las partes ortopédicas que fabrican para la ayuda de todas las personas que son víctimas de esto. Así sí, que vamos a investigarlo un poquito. Sí, aparte un país tampoco que no tenía nada que ver, que era neutral. Laos estaba declarado neutro en el conflicto. Y aún así, hasta el día de hoy, sigue muriendo gente por esa guerra. Todas las bombas que hay en Luang Prabang. Las zonas rojas son como las que fueron más intensamente bombardeadas, ¿no? Sí. Bueno, está casi todo el país, pero más la frontera con Vietnam. Ven, así de este tamaño son las bombas de racimo. Ahí hay como... Capaz que aquellas que están, estas son representaciones, pero capaz que aquellas que están oxidadas puede que sea alguna, no sé. Sí, esas son de metal. Ven acá, las bombas de racimo son estas, son gigantes, entonces explotan y salen un montón de bombas, de granadas, de bombas. Estas granaditas. Estas. Lo que vendría a ser eso es como la cápsula que las transporta. Claro, eso grande vendría a ser, ahí adentro viene todo. Entonces, claro, se esparcen por todos lados y hay un montón que no explotaron. Esas son las que están sueltas por ahí, que hay todavía millones sin explotar. Que igual las bombas de racimo no son las únicas que tiraron, sino que también tiraron un montón de cosas más. Se han encontrado todo tipo de bombas.
subiendo al transporte público en Lagos. Nos vamos al Buda Park. Nos salió el pasaje 40 centavos de dólar, más o menos. Sí, 40 centavos de dólar más o menos el ticket del bus 154 con destino a Buda Park. Y el funcionamiento básicamente es se llena y sale. Pero vamos a conocer el parque de Buda, que es un parque donde hay muchos budas gigantes. Vamos a ver qué tal. Hay como un olorete raro igual, ¿A qué? como a mugre. ¿Sí? Sí, salado. Bueno, bájate. No, me voy en tuk-tuk. Bueno, ahora sí, llegamos al Buda Park. Miren lo que es esta entrada. Qué cosa más divina. Vamos a ver cuánto sale cuánto cuesta la entrada ahora. ¡Pah! Ya me veo. Bueno, vamos a comprar la entrada que sale $2. 40.000 kips por persona. 40.000. Hi. Chupris. Miren esto, los detalles del techo son alucinantes. Algo me dice que me va a gustar. Bueno, todo se paga en esta vida. Si no es con plata, es con cuerpo. Y si no es con cuerpo, es con laburo. Ya la entrada es un espectáculo. Ah, mirá ahí. Qué lindo. No nos hicieron taparnos. Nosotros habíamos traído para taparnos algo, pero no tuvimos que hacerlo. Qué hermoso. Uy, qué lindo. Acá en este parque dicen que hay más de 200 figuras de Buda. Y entre otras figuras de otras cosas también. Pero está súper bien cuidado, parece un jardín todo, con flores, muy cuidadito, el pasto súper verde. Está soñado. ¿Qué es ese Buda? Está enorme este. Qué lindo parque, ¿eh? Está súper bien cuidadito aparte, ¿viste? Uy, qué lindo. 3 toques. Wow, desde acá se ve como más la inmensidad del Buda ese. Qué grande, qué hermoso. Uy, mira ese elefante. Estos sí son mis favoritos. Qué cosa más divina. Ay, qué belleza, me encanta. Es un sueño este lugar. El de 3 cabezas, mirá. Wow. Wow, miren esto. No, es muy curioso porque esta gente le pidió para practicar inglés, hacer unas preguntas en inglés. Uruguay. Uruguay is in South America. So far. How do you about visit Laos? Nos dijeron que eran Visiting Laos? Oh, it's profesor, so nice. estudiantes de inglés, ¿fue? I like Sí. a lot the Sí. Son las monjes y los otros muchachos son estudiantes de inglés. Le están haciendo preguntas a Emiliano.